Gloria a Dios, amados hermanos. Otra vez aquí con otra clase de grupo familiar, gozándome el poder estar con ustedes a través de este medio, hablando la palabra del Señor, donde todos podemos juntos empezar a crecer. Y hemos hablado de todos los pasos, lo que viene la salvación, y estamos hablando sobre la santificación. Esta es la segunda clase sobre santificación, algo que tenemos que prestar atención. La semana pasada estuvimos hablándose. Lo más fácil que podemos hablar de santificación es poder arrancar la hierba con todos los raíces. Si cortamos la hierba por encima nada más, va a volver a crecer. Si nada más recibimos el perdón de pecados, amados, el pecado va a volver a brotar, el mismo pecado va a volver a brotar en nuestras vidas. Necesitamos, y por eso muchos están estancados y están enojados con ellos mismos, porque el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, y la cosa es de que tenemos que arrancarlo con todas sus raíces. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y estamos hablando sobre santificación tomando nuestra posición en Cristo. Cristo nos santificó y es un proceso que tenemos que pasar para llegar a ese punto. Segunda de Pedro 1:4 dice la Escritura, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, del Señor, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los deseos desordenados. Esa es la concupiscencia. La santificación nos está hablando de una transformación radical. Así es, transformación radical. Las escrituras dejan en claro que la santificación es vital para el desarrollo de la vida de un cristiano. La santificación. Y no cabe duda de que Dios anhela que nosotros seamos parte de ella, parte de esa naturaleza divina. Es lo que Él quiere. Para poder participar de esa naturaleza divina, tenemos que empezar el proceso de la santificación. Así como leemos en 2 de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la verdad, y la fe en la verdad. Una vez más, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación a través del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo y la fe en la verdad, que es la palabra del Señor, creyendo. Pero ¿qué es exactamente la santificación? Santificación es otro término de santidad. Es lo que es. Es otro término para la santidad, o sea, ser santos. Pero ciertamente no nos volvemos santos de la noche a la mañana. Noche es el primer blanco. Noche. No nos volvemos santos de la noche a la mañana. De hecho, algo drástico tiene que ocurrir en nosotros para cambiar lo que somos de naturaleza. No es fácil, es un proceso, hijos. Es por esa razón que necesitamos nosotros siempre atender estudios bíblicos, siempre estar leyendo palabra de Dios, siempre estar yendo a la iglesia, siempre estar yendo en el grupo familiar, siempre estar ahí para poder nosotros poco a poco ir deshaciéndonos de la vieja naturaleza y empezar a cambiar en la nueva naturaleza. Eso es a lo que Dios le llama ser santos, así como Él es santo. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es necesario una transformación radical. Esta transformación es un proceso continuo y de toda la vida. A este proceso es el siguiente blanco, a este proceso se le llama santificación. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Es el error que muchos han cometido. Reciben a Cristo y creen que ya no va a haber ningún deseo pecaminoso en sus vidas. Reciben perdón por lo que hicieron y otra vez más, una más, viene aquello a brotar. Es normal, hay que santificar, hay que arrancar eso. A través de la santificación, arrancar ese pecado con toda raíz. Tenemos que tener victoria sobre el pecado consciente. Hay pecados conscientes y hay pecados inconscientes. El pecado consciente. La vida de un cristiano comienza con la reconciliación.
reconciliación. Si nos arrepentimos, siguiente blanco, arrepentimos. Si nos arrepentimos de verdad por los pecados que hemos cometido. Dios nos perdona por causa de Jesús. Si es que nos arrepentimos de verdad, Dios nos perdona por causa de Jesucristo. Así de fácil. Es maravilloso experimentar esto. Sin embargo, luego de experimentar esto, descubrimos que seguimos siendo tentados. Siguiente blanco. Siendo tentados a pecar, pero es justamente ahí donde yo tengo que luchar para vencer la tentación por el siguiente blanco, por el poder del Espíritu Santo y fidelidad en mis luchas, podemos llegar a una vida en completa victoria sobre el pecado consciente. Siguiente blanco, consciente. Sobre el pecado consciente. Esto es victoria sobre los pensamientos, las actitudes y acciones, pudiéramos añadir el orgullo, los celos, envidia y todas esas más cosas que sabemos que están mal en el momento de tentación. Sabemos que están mal. Romanos 6:22 dice, más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que tenemos que dar, ese fruto. Y es un proceso. El proceso de estar en la palabra de Dios, de estar en tu grupo familiar, de estar en la iglesia, de adorar a Dios, de permanecer en la palabra. Aleluya. Todo eso es un proceso. Ahora, victoria sobre el pecado inconsciente. A veces no sabemos esto, no nos damos cuenta de esto, pero hay pecados inconscientes. A medida que nos vamos presentando al servicio de Dios, nos damos cuenta de otra cosa, que a pesar de haber sido liberados del pecado, libres del pecado consciente, aún tenemos pecado en nuestra carne. Nuestra carne es el siguiente blanco. Tal como el apóstol Juan menciona claramente, dice, 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuestra carne, o sea, nuestra naturaleza humana es el siguiente blanco. Nuestra naturaleza humana tiene la tendencia de pecar y no nos damos cuenta de esto hasta que el pecado viene en forma de tentación. Siguiente blanco, tentación. O cuando el Espíritu de Dios nos lo revela. Sin embargo, es claro que hay una diferencia entre cometer pecado conscientemente y tener pecado en la carne. Todo fruto crece de una semilla. Y para que el fruto de santidad, siguiente blanco, fruto de santidad crezca, la semilla de nuestra propia vida, nuestra propia voluntad, tiene que ser sembrada y luego morir. Porque hay cosas que nosotros no le queremos llamar pecado, como nuestras actitudes, nuestra naturaleza humana, nuestro orgullo, que no lo queremos hasta que somos tentados, hasta que decimos algo, hasta que insultamos, rebajamos a alguien, hasta que nos encaprichamos y decimos, ahora no voy al grupo, ahora no voy a nada más porque nos ofendemos. Pero ¿por qué nos ofendemos? Por nuestro orgullo. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado y vigilar esos pecados inconscientes que no vienen hasta que alguien nos ofendió, despertó nuestro orgullo. Hasta que no vemos algo, salen esos celos amargos que teníamos antes. Sale esa amargura que estaba antes ahí. Y son pecados inconscientes, que parece que no hay nada, que estamos súper santos, que no hay ningún problema entre nosotros, pero ahí están eso. Y la única manera es cuando somos tentados y nos damos cuenta, oh, sí soy orgulloso, oh, sí soy celoso, oh, sí soy envidioso, oh, sí tengo diferentes actitudes que no debo de tener, oh, sí dije lo que no quería decir. Oh, sí hice lo que no quería hacer. Y eso no lo tenía en la mente. O sea, no estaba en mi conciencia hacerlo, sino que lo hicimos sin pensarlo, porque ahí estaba en la carne. Algo escondido dentro, ahí estaba. Eso es algo
también que nosotros tenemos que prestar atención. Y nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo nos revela a través de una clase, de una predicación, de alguna enseñanza, o de estar en la presencia de Dios, o cuando viene la tentación. Somos tentados a hacer algo que no queríamos hacer. Por eso, nuestra voluntad tiene que ser sembrada y luego morir, porque ahí vienen muchos de los pecados. Cuando queremos hacer lo que yo quiero, no quiero ni pensar lo que Dios quiere para mi vida. Quiero hacer lo que yo quiero. Ya hice mis planes y yo voy a conseguir mis planes a como dé lugar y ahí empezamos nosotros a pecar. Ese es el problema que nosotros tenemos que empezar a ver. Dice la escritura, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestras pasiones tienen que ser sembradas. No porque no haya pecados que cometiste, no quiere decir que no estamos cometiendo pecados en nuestra mente. No quiere decir que no entretenemos cosas en nuestra mente. Y eso son semillas que están siendo sembradas y van a dar fruto. Eso se le llama el pecado inconsciente que va a dar fruto tarde o temprano. Por eso tenemos que nosotros tratar con eso también en nuestras vidas. Vigilar esos pensamientos, vigilar esas actitudes, vigilar ese orgullo, porque el orgullo es el que nos lleva a todo pecado. Por eso tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo hace una fuerte declaración en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Siguiente blanco. Vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estamos odiando nuestro propio yo? Aleluya. Hay que entender eso. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, lo que yo digo, eso lo tenemos que empezar. Eso ya nos lleva al pecado. O sea, el principio de la caída está ahí. Nuestra propia voluntad. Si es así, entonces vamos a estar dispuestos a sembrar nuestra voluntad hasta la muerte, que se muera para una nueva vida pueda crecer. Dicho en pocas palabras, victoria sobre el pecado es vencer todos los deseos pecaminosos en nuestra carne cuando son revelados en el momento de la tentación. Pero la santificación de un discípulo no para aquí, no para aquí. La santificación continúa con el el siguiente, proceso de lidiar con el pecado que se nos revela después de haber hecho o dicho algo mal. Tenemos que lidiar con el pecado que nos asedia también. Dice Romanos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Hay pecados, pero hay uno que siempre nos hace caer. Hay uno que luchamos en contra de él. Hay uno que lloramos y decimos, ya no lo quiero en mi vida. Y siempre nos hace caer. Por eso dijo el salmista en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la luz de la palabra de Dios y por medio de la ayuda del Espíritu Santo, podemos ver más. Siguiente blanco, podemos ver más. Podemos ver más del pecado en nuestra naturaleza, aun cuando nos propusimos hacer el bien o ayudar a alguien. Puede salir un tono de voz algo duro, pueden salir palabras poco agradables, comentarios sin sentido, tratando de exaltarnos nosotros mismos, tratándonos de ver bien, poniendo mal a alguien más, etcétera. Hicimos lo que odiamos, hicimos lo que no queríamos hacer, pero lo vimos hasta después de hacerlo. De eso es lo que estamos hablando, de ese pecado inconsciente, del pecado que nos asedia. Estas son las obras que Pablo se refiere en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las obras de la carne son las obras del cuerpo. Tenemos que hacer morir estas cosas. Nosotros se refiere a eso, a esas cosas
que hacemos que no queremos hacer. Esas cosas que después nos arrepentimos. Lastimamos a alguien y después nos sentimos mal por haber hecho o por haber dicho eso. ¿Y por qué dije esto? No debía haber abierto la boca como la abrí. Aleluya. Pero mira, poco a poco, en un proceso, si nosotros identificamos eso y nos damos cuenta de eso, empezamos a atacarlo. Y dice la Escritura, si andamos en luz, Juan 1:7, como Él está en luz, tenemos comunión uno con nosotros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso es poco a poco andando en la luz, poco a poco estando de acuerdo con el juicio de Dios sobre mi pecado y siendo obedientes, llevando a la muerte lo que Él me revela. El pecado es limpiado y las virtudes de Cristo, su vida y sus cualidades pueden empezar a crecer en mí. Pueden empezar a crecer en mí para ser transformados más y más conforme a su imagen. Esta es una increíble y verdadera esperanza que todos tenemos para todos los cristianos que quieren ser transformados. Por último, hay una nueva naturaleza, o sea, las virtudes de Cristo. Dice, por medio de esta transformación, nuestra naturaleza humana y todas sus horribles tendencias se empiezan a transformar, empiezan a ser santas. Y te empiezas a dar cuenta que aquello deseo empieza a morir. Aquello que te gustaba ya no te gusta. Aquello que te llenaba ya no te llena. Y empiezas a ver algo y dices, wow, ya no quiero esto. Poco a poco está tomando control. Pero por eso tenemos que seguir adelante, teniendo fe en la palabra del Señor, teniendo fe en que ir a la iglesia, algo pasa mientras estoy alabando a Dios con mis hermanos, mientras oigo palabra de Dios con mis hermanos, mientras voy a mi grupo familiar, mientras le digo a alguien que Cristo lo ama. Aleluya. Pues la esperanza del evangelio es muy clara. Mira, segunda de Pedro 1:3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para los cielos, en los cielos, para nosotros. Esto hizo Dios. Esta es nuestra meta. Esto es llegar a hacer esto para poder acercarnos más al Señor. Dios te